Bien, repito la página número 182, capítulo número 9, la aceptación de la expiación, con el tema la respuesta a la oración. Muy bien, entonces, la respuesta a la oración. Déjenme les proyecto la presentación para que vayan viendo. Pues nos dice, la respuesta a la oración. Todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Esto último en particular puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que el curso no es sincero. Esto último en particular puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que este curso no es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Y ese es el único propósito del curso de milagros. ¿Sí? Digo, varias veces les he comentado acerca de esto, acerca de las peticiones que nosotros de repente hacemos, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar a ver qué nos dice al respecto. Supongamos pues que lo que le pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas, pero aún tienes miedo de ello. Si ese fuese el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas. Por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de curación. Un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal. Al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. En este caso, no estaría pidiendo realmente que se le liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado. Entonces, nosotros pedimos con dudas, con miedos, con, pues todavía con la preocupación, ¿sí? Entonces, en realidad, esto no es pedir cuando nosotros pedimos precisamente con este miedo, ¿sí? Anteriormente había comentado, por ejemplo, que en realidad todo sucede de una forma natural. Si nosotros llegásemos a experimentar desde el amor de una forma natural, pero si nosotros pidiésemos lo que necesitamos sin esa necesidad, ¿sí? O sin ese temor a que se nos conceda o que no se nos conceda. Por ejemplo, aquí se nos está diciendo que nosotros en realidad pedimos, pero a veces pedimos, o bueno, la mayoría de las veces pedimos desde el miedo, ¿sí? Entonces, dice, lo voy a volver a leer algunas partes para irlas explicando. Dice, supongamos pues que lo que pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas. Ok, deseo ser sanado, deseo ser curado, hasta ahí todo bien. Dice, pero aún tienes miedo de ello. A veces nosotros albergamos un miedo de una forma muy inconsciente, porque si esto llegara a suceder, esto o de alguna forma, a veces nosotros pensamos que esto iría en contra de todas mis creencias, en contra de todo lo que yo he pensado o he creído a través de el tiempo de vida, ¿sí? Dice, por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aun cuando se hayan logrado el estado de curación, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran.
Entonces, nosotros, a través precisamente de nuestra práctica, no solamente buscamos la curación física, sino en realidad buscamos una sanación, una forma de pensar diferente, algo que en lugar, por ejemplo, que sea correctivo, ¿sí? Entonces que sea preventivo. Si nosotros entonces nos enfocamos o nosotros hemos vivido, ¿sí? La mayoría de las personas que nosotros, bueno, la mayoría de las personas que tienen algún síntoma, pues sin lugar a dudas se han esperado por mucho tiempo. No se han atendido. En realidad es como me tomo una pastilla y entonces, pues al final de cuentas, esto me quita el dolor como un placebo y entonces así sucesivamente, ¿sí? Pero en realidad no busco ser sanado, simplemente busco precisamente esa forma de curación. Por eso a veces la curación no llega exactamente de la forma, de la manera que yo lo estoy esperando. Entonces dice, un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal. Entonces, si aquí es donde reside precisamente este secreto, ¿de qué necesita ser sanado o curado? Cuando en realidad yo lo estoy pidiendo por el miedo que siento, no porque realmente estoy queriendo ser sanado, sino que de una forma subyacente existe más bien el temor o el miedo, ¿sí? De no ser curado, de padecer una enfermedad, de morir de esa enfermedad y así un sinfín de pequeños o grandes miedos, ¿sí? Porque en realidad, eh, si hemos dicho, por ejemplo, que no hay un milagro pequeño o un milagro grande, pues tampoco existe un milagro, perdón, un miedo pequeño o un miedo grande, simplemente existe miedo o existen los milagros, ¿sí? Entonces, miedo es miedo y eso es prácticamente lo que nosotros mandamos como este mensaje, ¿sí? Dice, al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. ¿Sí? Entonces, en realidad, eh, bueno, hay muchísimas cosas, historias, ¿no? Y a través precisamente como de la historia de la humanidad, pues mm, se ha venido infundiendo pues precisamente este tipo de miedo. ¿De dónde viene la sanación? ¿Qué lo curó? ¿Quién lo curó? ¿Sí? Entonces, eso dice aquí, te daría más miedo si fueses curado. En ese caso no estarías pidiendo realmente que se le liberase del miedo, sino de un síntoma. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros que pedir? Primeramente, la liberación del miedo, que eso es lo principal que enseña el curso de milagros. Si no existiese ningún miedo, entonces simplemente la enfermedad desaparecería. No seríamos presa de pensamientos de miedo y entonces por ende pues no enfermaríamos o no padeceríamos de ningún síntoma. Pero existen, como les decía, muchos miedos subyacentes. Es miedo a morir, qué va a ser qué va a ser mi familia sin mí. Eh, ¿Qué va a pasar con la casa, el carro, los pagos, etcétera, etcétera? Dice, en ese caso no estarías pidiendo realmente que se te liberara del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Entonces, en la lección número 152 de el libro de los ejercicios, de las lecciones, eh, habla precisamente, y normalmente digo, hago alusión precisamente a este ejercicio, que me lo busco rápidamente, porque
Aquí menciona, entre otras cosas, que tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. ¿Sí? Entonces échenle una leída, ¿sí? Para leer, digamos, como todo el texto y poder comprender un poquito más. Dice, por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado. ¿Por qué? Porque subyace el miedo. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta. Y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Yo te aseguro que te están esperando. ¿Sí? Y entonces aquí es de una forma muy contundente. Anteriormente, yo también les había comentado, ¿sí? Que en realidad los milagros son naturales, que los milagros no se piden, pero en oración nosotros podemos pedir lo que nosotros queramos, ¿sí? Pero sin miedo, es lo único, ¿sí? Entonces, eh, toda petición nuestra, toda oración recibirá respuesta y eso es absolutamente cierto. Como los milagros nos, perdón, como los milagros son naturales, y el único que puede decidir sobre los milagros es el Espíritu Santo y la ejecución solamente puede ser a través de Jesús. Entonces, por lo tanto, lo único, y esto también he sido muy enfático, que los milagros entonces se le pide al Espíritu Santo un instante santo, primero, para entonces entregarle también a través de ese instante una situación que está ocurriendo, pero que yo no tengo la más mínima idea de qué está sucediendo en esa situación. Yo no tengo la más mínima idea si es posible un milagro para sanar a alguien o alguien que está en una situación de peligro, en una situación a lo mejor legal, en una situación, no lo sé. ¿Sí? Hay tantas y tantas cosas por las que nosotros abogamos. Pero si yo le pido al Espíritu Santo que ocurra lo mejor bajo su guía, pues entonces Él me dará la pauta, sin duda, a través de una respuesta, ¿sí? Porque, como nos dice aquí, el hecho mismo de que se haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta, aunque estas respuestas no siempre son escuchadas. Pero puede ser que aunque no haya sido oída la respuesta a tus peticiones, esas respuestas te están esperando porque ninguna respuesta del Espíritu Santo se pierde. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros que hacer? Aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo nos dirá, no lo sé, nos hará ahí hincapié en algunas situaciones que nosotros necesitamos primordialmente, en las cuales nosotros necesitamos que poner atención precisamente para liberarnos de esos miedos, principalmente. Entonces, mm, dice, muchas respuestas que hayas recibido, pero que todavía no has oído, yo te aseguro que te están esperando. Todo lo que el Espíritu Santo da como respuesta, entonces te va a generar paz. No te va a generar más caos del que ya tienes en tu cabeza. Y esa es la diferencia entre escuchar la voz del Espíritu Santo y la voz del ego.
todo lo que genera el Espíritu Santo como una respuesta genera paz y todo lo que genera el ego como una respuesta entonces trae mayor conflicto, mayor caos. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Y ojo aquí, porque digo, no hay que confundir solamente, y esto les digo, hay que ser muy enfático en esto, que no hay que confundir solamente a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? Dice, no pongas en duda su palabra ni lo confundas, porque en realidad, ¿cuál es la palabra del Hijo de Dios? O sea, el Hijo de Dios, tú, yo, el Hijo de Dios, el vecino, el Hijo de Dios, el barrendero, el Hijo de Dios, el médico, el de la tienda, todo ser humano está representando solamente a ese Hijo. Entonces dice, no pongas en duda su palabra ni lo confundas. Aquí en no pongas en duda su palabra, ni hay que confundirlo. Estamos hablando de que nosotros, en realidad, de cada uno de los seres humanos, nosotros generamos un ídolo. Un ídolo bueno o un ídolo, ¿sí? En el que nosotros proyectamos incluso un anticristo. Y aquí también, o sea, debemos de tener cuidado y no malinterpretar esta palabra, ¿sí? El Cristo, como lo leímos la vez anterior, es precisamente el Hijo de Dios tal como fue creado con esa pureza, esa inocencia por Dios mismo. Entonces, el anticristo es todo lo que va en contra, ¿sí? Todo lo opuesto que va en contra a perdón, a esta naturaleza creada por Dios. Ese es el anticristo. No se crean, por ejemplo, que el anticristo, pues ya saben, ¿no? O sea, en las mitologías en el amarillismo también que existe, eh, que, que pues se generan figuras de repente también que no son, o símbolos también que tampoco son. Entonces todo puede ser precisamente desde la generación de nuestros propios ídolos. Cuando nosotros creamos un ídolo, entonces no estamos viendo al Hijo de Dios tal y como es. Y entonces ahí se forma precisamente un anticristo, ¿sí? Mm, espero, digo, no sé si se está entendiendo esta parte. Por favor, comenten. Hola, gente. O sea, se supe, bueno, le decimos que es anticristo, bueno, aquí lo que nos quiere hacer o quiere dar a entender es que si nosotros pensamos que Jesús, no como algo perfecto y todo, si lo pensamos de otra manera, eso es un anticristo, pues, no como deberíamos de pensarlo, pues, Pues no, no sé, vuelvo a qué, repetir, pero no solamente es acerca de Jesús, ¿sí? La vez anterior, no sé si estuviste presente, pero leíamos precisamente lo que Cristo es, ¿sí? sí, está en un tema más, bueno, unas hojas mucho más adelante. Sí. Entonces, como les digo, el tema precisamente de el anticristo viene en la lección, si mal no recuerdo, en la lección número 29, por si alguien quiere extenderse un poquito más, un poquito más ahí, acerca de el anticristo, ¿sí? De que, les vuelvo a repetir, no es algo, mm, algo, por ejemplo, que viene y un mono de fuera no, es ese anticristo es algo generado, como les vuelvo a decir, como un ídolo, ¿sí? Al cual le damos precisamente ese poder. A todos los ídolos que nosotros formamos, les damos precisamente ese poder y surgen y se manifiestan precisamente porque nosotros creemos en ellos y les damos fuerza a ellos. Pero el anticristo no es otra cosa que
es algo completamente opuesto a la creación de la divinidad, ¿sí? Entonces, por eso nos dice aquí, no pongas en duda su palabra ni lo confundas, porque en realidad, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿O quiénes somos todos? Todos somos el Hijo de Dios. Por eso ahí estamos precisamente confundiéndolo. Y cuando nosotros lo confundimos, que vemos solamente un personaje o una representación de una persona y lo minimizamos precisamente a ese personaje, pues entonces aquí lo convertimos en un ídolo, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos como un hijo de Dios, como un igual, como un espíritu, no solamente como un cuerpo, entonces lo elevamos precisamente al nivel del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces por eso nos dice aquí, no pongas en duda su palabra ni lo confundas. Dice, pues la fe que tienes en Él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Entonces aquí hay una dicotomía, ¿sí? ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la verdad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él, y sus palabras serán verdaderas. Al oírlo a él, me oirás a mí. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de final, ahora y de finalmente conocerla. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijese? Lo que hayas recibido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? Mas, ¿le escuchas? Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible que él y haciendo posible que el que las pueda oír. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta? Entonces, recordemos algo, por ejemplo, que vimos en los primeros capítulos también, que nos decía, Dios nunca se equivoca en sus medios. Dios nunca se equivoca en sus medios. Entonces, por eso nos dice en párrafos anteriores, a lo mejor no has escuchado las respuestas del Espíritu Santo, porque en realidad no las quieres escuchar. Porque en nosotros persiste el juicio, predomina el juicio hacia los demás. Me cae mal, ah, está guapo, guapa, bueno, pues entonces lo escucho, pero si está feo o me cae mal, pues entonces no lo escucho, ¿sí? Entonces, en realidad no estoy viendo eh, o no estoy decidiendo bien o de ver bien al Hijo de Dios, ¿sí? Porque entonces los sigo viendo exclusivamente como si fuese un cuerpo y nada más. Entonces ahí me pierdo precisamente de todas las respuestas. Entonces la respuesta que se me va a dar, como decía aquí, o sea, lo que tú hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que vas a recibir. ¿Qué has decidido? ¿Qué es tu hermano? ¿Es un simple cuerpo? ¿Es un cuerpo bonito, feo, alto, bajo, gordo, flaco? ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Sí? Entonces, y que si solamente puedo ver la materia proyectada ahí, pues entonces no estoy viendo absolutamente nada. Y me pierdo precisamente de esos mensajes. No puedes rezar solo para ti, de la misma manera en que no puedes encontrar dicha solo para ti.
La oración es la reafirmación de la inclusión dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo con las leyes de Dios. En tu hermano reside tu salvación. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta. Esto es importante, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo, es decir, como yo estoy con mis bloqueos, con mis juicios, ¿sí? Pero que al mismo tiempo estoy yo practicando el curso de milagros, pues entonces el Espíritu Santo se extiende desde mi mente hacia la suya para entonces contestarme. Eso lo tengo que tener muy, pero muy presente, muy claro, para que en el momento de que yo reciba una respuesta a través de alguien más, la pueda escuchar. Dice, no puedes oír la voz que habla por Dios solo en ti, porque no estás solo. Y su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres. No podrás saber la confianza que tengo en ti, a no ser que la extiendas. No tendrás confianza en la dirección que te ofrece el Espíritu Santo, o no creerás que es para ti, a menos que la oigas en otros. Tiene que ser para tu hermano por el hecho de que es para ti. ¿Habría acaso creado Dios una voz que fuese solo para ti? ¿Cómo podrías oír su respuesta excepto cuando el Espíritu Santo responde a todos los hijos de Dios? Oye de tu hermano lo que quisieras que yo oyese de ti, pues tú no querrías que yo fuese engañado. Al igual que Dios, yo te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Y la verdad que mora en nosotros y en todos y en cada uno de nosotros es que somos el único Hijo de Dios. Tal vez tus engaños te engañan a ti, pero a mí no me pueden engañar, puesto que sé lo que eres. No, puesto que sé lo que eres, no puedo dudar de ti. Oigo solo al Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo Ay, no tengo ninguna pregunta. ok. ¿Se va entendiendo todo? Sí, sí, lo voy entendiendo. Lo único que estaba la confusión del anticristo, pero ahorita que lo volviste a explicar, ya quedó comprendido. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces dice, cree en tus hermanos porque yo creo en ti, y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos, en virtud de lo que Dios les dio. O sea, lo que Dios les ha dado a todos es mi salvación, nada más ni nada menos. Te contestarán si aprendes a pedirles solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues solo de esa manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás buscando la verdad en ti. Esto no es más, esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te hablará y se te habrá contestado. No creer es estar en contra o atacar. Creer es aceptar y también ponerse de parte de ello que aceptas. Dice, creer es aceptar y también ponerse de parte de aquello que aceptas. Creer no es ser crédulo, sino aceptar y apreciar. No puedes apreciar aquello en lo que no crees, ni puedes sentirte agradecido por algo a lo que no le atribuyes valor. Por juzgar se tiene que pagar un precio, porque juzgar es fijar un precio, y el precio que fijes es el que pagarás. ¿Sí? Entonces todos
y cada uno de nosotros estamos de alguna forma fijando un precio precisamente a través de nuestros juicios, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente y comúnmente hacemos, fijar el precio que nosotros necesitamos que pagar o que queremos pagar, y es precisamente a través de todos los juicios que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que estoy pagando en estos momentos? ¿Sí? ¿Cuál es el precio que yo quiero pagar en este momento por algo que pienso, algo que dije o algo que estoy pues enjuiciando? ¿Sí? Y ver precisamente, digo, el juicio no es solamente de gratis, ¿sí? Nosotros pagamos precisamente ese precio al enjuiciar. Yo les he mencionado, por ejemplo, en muchas ocasiones, ¿sí? Juicios y miedos siempre los vamos a vivir. Entonces, no tiene ninguna razón enjuiciar, pues precisamente por el precio que nosotros y tan alto que nosotros tenemos que pagar precisamente por haber emitido un juicio. El precio lo ponemos nosotros. Todo depende de qué juicio hemos emitido y de cuánto hemos enjuiciado, ¿sí? De repente y a veces y muy seguido, hay personas, por ejemplo, que dicen, es que no quiero ser como mi papá o no quiero ser como mi mamá. Y tran, ¿sí? Aparece la verdad ante ti. ¿Qué crees? Ya lo está haciendo. Ya estás pagando ese precio por haber precisamente emitido ese juicio. A veces nosotros no queremos ver o no queremos saber porque nos duele. Nos duele el saber, por ejemplo, que nosotros estamos viendo de la misma forma y de la misma manera de aquello que nos juramos a nosotros mismos que nunca iba a pasar, pero terminamos haciendo y viviendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es mejor no enjuiciar. Y si has emitido un juicio, entonces le pides al Espíritu Santo que lo expíe por ti. Te entrego esto, Espíritu Santo, para que lo expíes, porque no entiendo absolutamente nada. Visto desde mi punto de vista, esa persona está mal, pero en realidad yo no sé lo que es mejor para esa persona, como tampoco sé qué es mejor para mí. Entonces simplemente deshaz todo lo que yo he enjuiciado. Todos esos juicios, mejor dicho, deshazlos por mí, expíalos por mí. Si pagar se equipara con obtener, fijarás el precio bajo, pero exigirás un alto rendimiento. Te habrás olvidado de que poner precio es evaluar, de tal modo que el rendimiento que recibes es directamente proporcional al valor atribuido. Por otra parte, si pagar se asocia con dar, no se puede percibir como una pérdida, y la relación recíproca entre dar y recibir se reconoce. En este caso se fija un precio alto debido al valor del rendimiento. Por obtener hay que pagar un precio. Se pierde de vista lo que tiene valor, haciendo inevitable el que no estimes lo que recibes. Al atribuirle poco valor, no lo apreciarás ni lo desearás. ¿Sí? Entonces nos está diciendo aquí, pues básicamente, los juicios. ¿Qué valor les das? Es, pagas, ¿sí? Para obtener. O sea, estás pagando el precio de tu propio juicio para entonces obtener. ¿Sí? Entonces, si estás pagando precisamente para obtener, quieres un alto rendimiento. ¿Sí? Pero poner precio es evaluar. ¿Sí? Poner precio es evaluar. Y nosotros las evaluaciones que hacemos es, bueno, ¿cómo ves a mamá? ¿Cómo ves a papá? ¿Cómo ves al vecino? ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Lo ves mm, carente, pobre? ¿Lo ves herido también? ¿Sí?
con todas estas heridas de infancia, con todos estos shocks emocionales, con todos sus traumas. Y eso es lo que en realidad tú estás juzgando, porque entonces el precio a pagar pues va a ser bastante, bastante alto. Nunca te olvides, por consiguiente, de que eres tú el que determina el valor de lo que recibes y el que fija el precio de acuerdo con lo que das. Creer que es posible obtener mucho a cambio de poco es creer que puedes regatear con Dios. Las leyes de Dios son siempre justas y perfectamente consistentes. Al dar, recibes, pero recibir es aceptar, no tratar de obtener algo. ¿Sí? Nos dice, recibir es aceptar, no es tratar de obtener algo. Es imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. Estar dispuesto a dar es reconocer que tienes, y solo estar dispuesto a dar, y solo estando dispuesto a dar, puedes reconocer lo que tienes. Lo que das, por lo tanto, equivale al valor que le has adjudicado a lo que tienes, al ser la medida exacta del valor que le adjudicas. Y esto a su vez es la medida de cuánto lo deseas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás dando? Primeramente, ¿piensas que estás dando mucho? ¿Sí? ¿O piensas incluso que estás recibiendo poco? Porque ese es prácticamente el valor que nosotros estamos manejando. Y si bien para el espíritu, mientras más das, más tienes, y en realidad no existe un valor alto o bajo de acuerdo a lo que das, si es que lo que das es amor, o impregnas de todo eso que das, lo impregnas de amor. Entonces, mientras más des, más vas a tener. Pero, en cambio, el ego, pues es, mientras más des, y máximo si esto es de valor, pues entonces pierdes mucho de lo que tienes. ¿Sí? Entonces, el ego considera lo que tú estás dando, lo considera como una pérdida, no como algo que va a regresar a ti, o no como algo que se va, digamos, como a reproducir y con creces además. ¿Sí? Entonces, nos dice aquí, las leyes de Dios son siempre justas y perfectamente consistentes. Al dar, entonces estás recibiendo. Y eso es, desde el punto de vista de Dios, es siempre, siempre es igual. ¿Sí? No es que dando precisamente, como les digo, desde el amor o desde la parte del espíritu, pues entonces nunca hay una pérdida. Y siempre vas a tener todo aquello que estás dando. Así pues, solo puedes pedirle algo al Espíritu Santo dándole algo. Y solo puedes darle algo allí donde lo reconoces. Entonces, esto, en otras palabras, quiere decir que si tú reconoces al Espíritu Santo en las otras personas, pues entonces es como estarles dando o estarle dando al Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que es, ¿sí? Por eso decía Jesús. Me viste con hambre y me diste de comer, me viste con frío y me tapaste, me viste con sed y me diste de beber, o me viste enfermo y me visitaste, ¿sí? Entonces a esto es básicamente a lo que se refiere, ¿sí? Entonces, así pues, solo puedes pedirle algo al Espíritu Santo dándole algo y solo puedes darle algo allí donde lo reconoces. Si reconoces al Espíritu Santo en todos, imagínate cuánto le estarás pidiendo y cuánto habrás de recibir. Él no te negará nada porque tú no le habrás negado nada a Él. Y de este modo podrás compartirlo todo. Esta es la manera y la única manera de disponer de su respuesta
porque su respuesta es lo único que puedes pedir y lo único que puedes desear. Dile, pues, a todo el mundo, puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Bien, y ahora pasamos a la corrección del error. No sé si alguien tenga algún comentario acerca de lo que hemos estado leyendo o hemos estado explicando o alguna pregunta. Bueno, yo sí, eh, mira, me corrige si estoy en lo correcto. De lo que yo voy entendiendo desde un inicio, se trata sobre los resultados de la oración en petición, vaya. Entonces, el principal eh, la dificultad o piedra en el camino, pues es el miedo. El miedo viene a raíz de nuestras creencias que se nos dieron desde pequeñitos, pues por mil cosas, ¿no? Pero el asunto aquí es erradicar el miedo. Sí, Mi pregunta sería, ¿cómo? Pero bueno, continúo. El otro punto que medio me quedó claro fue como el anticristo, ¿sí? O sea, aceptamos a Jesús como, como divinidad, como el Hijo verdadero de Dios, que claro que lo aceptamos así. Entonces, en el momento en que dudamos, pero dudamos en cuestiones de fe, es el miedo, o es el ego, y eso es el anticristo, esa no, sería la pregunta. mira, digo antes de que continúes, mm, una de las cosas que tenemos que tener muy, muy, pero muy claras es que Jesús no es el Cristo porque fue crucificado, ¿sí? Ah, no, sí, sí, ¿Sí? creo que viene de Entonces, otra definición. Jesús es el Cristo prácticamente porque eh, él mismo se proclamó como el verdadero Hijo de Dios y no solamente como eso, sino que dentro de él mismo encontró precisamente esta esencia crística, es decir, la pureza, Ajá, encontró su inocencia, la unión con el Padre, o sea, todo eso. El anticristo es precisamente todo lo que está en contra eh, de del infinito amor que Dios nos tiene, por ejemplo. Está en contra del amor, está en contra de Dios mismo como esencia, está en contra, o sea, todo lo que contradice, todo lo que contradice, entonces eso se considera como un anticristo. El anticristo es un opuesto, ¿sí? Es decir, para un positivo existe un negativo dentro de nuestra concepción dual, entonces es un positivo, un negativo, y nosotros, muchas de las cosas que nosotros hacemos van precisamente como de la parte negativa hacia Dios, cuando en realidad Dios, pues, mira, ni se, ni se acongoja por lo que nosotros estamos creando como ese anticristo. Pero nosotros lo creemos real, ¿sí? Entonces ese es el anticristo, ¿sí? sí, entonces, y continuando, entonces, referente a bueno, esto me pegó mucho a mí, sobre los juicios que emitimos hacia otras personas, lo que yo entendí, Lo que yo entendí es, por ejemplo, nosotros hacemos nuestras peticiones en oración al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos responde por medio de nuestros semejantes o las personas que nos rodean, incluyendo personas con las que pues nos llevamos bien o con las personas que tenemos conflictos. Ahí es donde está la respuesta o ahí es donde está el milagro o lo que estamos pidiendo, vaya, pero pues somos tan cabezas duras que emitimos juicios y sobre todo con las personas que tenemos alguna dificultad. Bueno, Entonces ahí ya has nosotros mismos emitido, nos estamos ahogando. ya has emitido un juicio. Eso de somos tan cabezas duras, ¿sí? Eh, Ay, es que sí he emitido muchos juicios y ya me dio miedo. pues entonces, como te digo, simplemente deja de enjuiciar. Mira, para, para nosotros
tratar de erradicar los juicios, tenemos que poner mucha atención en nuestro momento presente. Tenemos que poner mucha atención en nuestros diálogos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que hablar en público puede representar, pues, precisamente como, o puede terminar en un pánico escénico, ¿sí? Y a pesar, por ejemplo, de que yo no los veo y no les exijo que prendan sus cámaras, precisamente para que este pánico escénico no se dé, porque el estar frente a una cámara, digo, ahorita ya lo puedo hacer más abiertamente. Sin embargo, digo, yo pasé precisamente por este pánico escénico. Y hablar frente a la cámara significa pues el estar en una duda constante si se estará diciendo lo correcto o no. Que a decir la verdad, o sea, en algunas ocasiones, contadas ocasiones, verdaderamente a veces me entra la duda de si habré dicho lo correcto o no. Sin embargo, eso pasa a ser como un segundo grado cuando en realidad el mensaje del Espíritu Santo llega como tiene que llegar. Y de eso no tengo ninguna duda en lo absoluto, ¿sí? Pero a lo que voy con ese comentario es que no solamente tengamos en cuenta lo que nosotros estamos hablando cuando estamos en público o frente a una persona, sino cuando nosotros tenemos un diálogo interno también, ¿sí? Entonces, este tipo de diálogos nosotros debemos prácticamente como de estar al pendiente, de evaluarlo, ¿sí? También con la ayuda del Espíritu Santo, pero es muy claro cuando nosotros estamos enjuiciando o enjuiciándonos, ¿sí? Entonces, en este momento, ya como les he dicho, es entrego en expiación el juicio. O sea, le entrego al Espíritu Santo para que expíe precisamente el juicio que acabo de emitir y que éste no tenga efectos ni sobre las otras personas ni sobre mí. Entonces, el Espíritu Santo, al otorgarnos precisamente la expiación, pues entonces deshace todas las culpas que nosotros podamos albergar para entonces no tener que sufrir lo que hemos enjuiciado, ¿sí? Y aprender del juicio. Yo les digo, date tus 5 minutos. Si quieres, mira, enjuiciar, hazlo. Y luego volteate a ver a ti para ver qué de lo que has enjuiciado es tuyo, que normalmente pues va a ser todo. Pero les digo, date la oportunidad porque a través precisamente de lo que estás emitiendo como un juicio, entonces puedes aprender acerca de ti. Entonces, si utilizas el juicio para este fin, entonces habrás utilizado precisamente de una forma, pues entre comillas, positiva el juicio que has emitido. Entonces, al emitir un juicio, te haces responsable. Esto puede resultar doloroso porque a veces, por ejemplo, nosotros pensamos que somos perfectos y entonces emito los juicios, me volteo a ver a mí y digo, ah, caray, entonces esto es mío, esto lo tengo, esto lo vivo de esta forma. Esto lo proyecto de esta manera, lo proyecto en esta persona que hace tal cosa, que dice tal cosa, pero que en realidad todo me pertenece, ¿sí? Y me hago responsable aquí. Entonces estoy utilizando y le estoy dando la oportunidad también del Espíritu Santo de que me muestre precisamente eh, ese error en el cual yo he incurrido o esos errores que he enjuiciado en los cuales he incurrido para entonces poder aprender y no volverlo a hacer, ¿sí? O tratar, evitar en todo lo posible de volverlo a hacer, ¿sí? Y que si vuelve a suceder, pues volvemos a lo mismo, no ser tan severos y aceptar la responsabilidad que esto me conlleva y seguir mi camino, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más? Gracias. Gracias a ti. ¿Nadie más? ¿Podemos continuar? Sí, continuemos. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Que es la corrección del error.
La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Es decir, nosotros no somos los policías absolutamente de nadie, ni somos la esta niñera de nadie, sí, como para entonces estar vigilando en qué errores incurre el vecino o nuestros semejantes. Dice, los egos critican basándose en el tipo de lógica de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y va de aquí básicamente todo esto basado en nuestros valores. ¿Sí? Todos tenemos diferentes valores, incluso que todos somos o pertenecemos incluso al mismo país, pero va por regiones. Una palabra, por ejemplo, dicha por mí, a lo mejor puede tener un significado diferente para ti y viceversa. ¿Sí? Entonces, pero este no es nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, no es, como nos dice aquí, los egos critican basándose en el tipo de lógica de sus partidarios. Entonces, si yo utilizo precisamente mis valores para juzgar y juzgar los errores de todos los demás, pues entonces el mundo está frito, ¿sí? Eh, en una ocasión ponía precisamente el ejemplo, ¿sí? Que tiene precisamente otro libro que decía, bueno, imagínate, o sea, ¿quién tiene la razón? Si el activista, el que está a favor de conservar el bosque, los árboles, de evitar las talas, etcétera, o el leñador, el que vive precisamente de vender leña, se alimenta a través de cocinar con la leña que corta, etcétera, 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 ¿sí? Entonces aquí tenemos precisamente como un conflicto de valores, ¿sí? Un conflicto de intereses. Entonces, ¿quién es el que tiene la razón? Al final de cuentas. Entonces, así al igual que si nosotros nos basamos en nuestra lógica, en nuestra educación, en nuestras prácticas religiosas o nuestras prácticas espirituales, o en la región que nosotros hemos vivido o nos hemos desenvuelto, mm, o incluso si nos hemos ido a otros países y luego regresamos. Entonces, les digo, pues va de acuerdo precisamente a todo esto que nosotros formamos o vamos formando nuestra lógica de pensamiento y que basándonos en todo esto, entonces emitimos precisamente los juicios hacia los errores de todos los demás. Nosotros incluso nos podemos poner como un ejemplo a seguir. Somos la perfección andando, ¿sí? Y entonces nos ponemos como un referente o nos podemos poner como un referente para la humanidad entera. Mm, interesante, ¿sí? Entonces, ahora resulta que solamente yo lo estoy haciendo bien, que yo no cometo errores, ¿sí? Y ahora incluso, por ejemplo, y no sé si algunos de ustedes o incluso enjuiciando a otras personas, ¿sí? Pues precisamente nos pongamos como un ejemplo a seguir. Decir, ah, esto yo lo hubiese hecho de esta forma, de esta manera, eh, tal como nosotros, por ejemplo, vemos un partido de fútbol, ¿sí? Que luego decimos, y tírale, y haz, y corre, y pásala. Pero ya, si nosotros nos estuviéramos precisamente dentro del campo de juego, pues en realidad creo que cometeríamos más errores de los que vemos que las personas están cometiendo o los jugadores están cometiendo, ¿sí? Entonces es simplemente observar y aprender y definitivamente aceptar que no siempre tengo la razón. El curso de milagros hace una pregunta.
es, ¿quieres ser feliz o tener la razón? Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido. Y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel, porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Muy bien, esta parte, bueno, este párrafo, ¿sí? Entonces digo, no hay tampoco mucho que explicar, pero eh, como su pensamiento, bueno, principalmente su ego, dice, dale la razón. Digo, si bien no se lo tienes que decir verbalmente, si está diciendo pues puras tonterías, pero necesitas corrección en otro nivel. ¿Qué significa el corregir? El corregir a tu hermano en otro nivel es, volvemos a lo mismo, es verlo como un hijo de Dios. ¿Sí? Verlo como un hijo de Dios que obviamente tiene quizás un ego y que a través de su ego se está o está manifestando sus ideas, pero la corrección, el ego no va a aceptar ser corregido. Las personas, por ejemplo, que nosotros intentamos corregir, a lo mejor con palabras, a lo mejor con hechos, con actos, etcétera, probablemente se ofendan, ¿sí? Entonces es simplemente callar y seguir viendo a la persona que tengo frente a mí como un hijo de Dios. Y esto es corregir precisamente ese error del cual quizás la persona que tengo enfrente ni siquiera se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces dice, sigue teniendo la razón porque es un hijo de Dios, no por lo que está diciendo, sino porque es un espíritu. Y claro que en ese espíritu se encuentra la verdad, de la cual, como les decía, ni siquiera se ha dado cuenta de que esto existe. Entonces dice, para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Para el Espíritu Santo es simplemente la aceptación de que diga lo que diga, haga lo que haga, sigue siendo un hijo de Dios. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Esto tiene que ser verdad, toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de ese ego. Puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto, perdón, todos los errores. Y si tú les das importancia, es que no lo estás oyendo a él, sino si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección, y como resultado de ello, no solo se quedan sus errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Es simplemente una comunicación entre egos, nada más. Si entonces yo percibo el error en la otra persona
si sin que esto, por ejemplo, eh, sea escuchado propiamente por el Espíritu Santo, pues entonces dice, si tú te enganchas, prácticamente estás escuchando el ego. Y si tú quieres corregirlo de viva voz, estás escuchando el ego. Y no le estás dando la oportunidad al Espíritu Santo que le ayude a él a corregir sus errores y menos a ti a corregir los tuyos. Cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puede sanar percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los suyos, a menos que ésta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores. Perdón, a menos de que ésta sea, a menos de que ésta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshacen. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú, y si crees que está equivocado, te estás condenando a ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tan simple como el juicio que se emite hacia los errores que normalmente vemos en las demás personas o en un semejante. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto, ni tienen efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado y por lo tanto te extraviarás. ¿Sí? Entonces, el extravío es básicamente pues el precio a pagar. Entonces, ¿dónde nosotros ponemos o dónde nosotros tenemos nuestra atención puesta? ¿Sí? Entonces, no es nuestra función cambiar a absolutamente a nadie. Es simplemente entregar, precisamente, hacerme responsable de lo que yo estoy percibiendo y como nos dice aquí, entregarlo, aceptarlo y entregarlo al Espíritu Santo. Porque al hacerlo, al entregar sus errores y los míos, es prácticamente darme cuenta que lo que estoy proyectando en esta otra persona, entonces también lo tengo yo. Sus errores entonces se convierten en mis errores. Y si yo quiero corregir desde la parte más egoica, pues entonces es tanto como quererme hacer cargo de sus errores junto con los míos. Y esto, a final de cuentas, pues no va a ir a ningún lado. Y ciertamente es sumamente cansado. Si luego, como decimos, a veces ni siquiera puedo con lo mío, entonces para estar cargando con los errores de todo el mundo, pues entonces imagínense. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo va quedando claro? Todo claro. Sí, todo claro, gracias. Muy bien. Dice, los errores que tu hermano comete, no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo, porque en realidad los errores vienen del ego, ¿sí? De ahí es de donde vienen los errores. Si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ves solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. El Espíritu Santo en ti os perdona todo, a ti y a él. Sus errores les son perdonados junto con los tuyos. La expiación, al igual que el amor,
no opera aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir. Y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Todo aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. Ponla a su disposición. Tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados. ¿Sí? Entonces, tenemos precisamente esta capacidad de crear. Dice, pero necesitas aprender a desear crear. Entonces, nosotros estamos muy entretenidos tratando de corregir los errores de todo el mundo. Que si el del presidente, si el del vecino, si el del cónyuge, si el del hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy fácil para nosotros ver precisamente los errores, como decían, ver la viga en el ojo ajeno, ¿sí? O ver la paja, perdón, en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, ¿sí? Entonces, nos hemos dedicado precisamente a hacer lo que no nos corresponde. Y esto lo hemos tratado de hacer y lo hemos tratado de mejorar, pero esta no es nuestra función, ¿sí? A lo mejor mm, desde nuestra arrogancia puedo decir, bueno, es que verdaderamente estás mal. Bueno, pero es que nadie te preguntó tampoco, ¿no? Si alguien te hubiese preguntado por tu opinión o por una sugerencia, quizás por un consejo, pues entonces estaría bien, ¿sí? Bien, mientras que nosotros no entremos precisamente en juicio alguno, ¿sí? Pero si no se nos ha preguntado absolutamente nada, entonces nosotros le debemos de permitir a Dios ser Dios, a que Él se encargue precisamente no de esa condenación, sino de restaurar precisamente esa inocencia, tanto en las otras personas o en la otra persona como en nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poner precisamente esta capacidad creadora a la disposición del Espíritu Santo. A ponerla a disposición del Espíritu Santo, entonces se la estamos poniendo a disposición del único creador. Y entonces, si nosotros nos ponemos a su disposición, entonces estamos aceptando que sus deseos son exactamente mis deseos. Y su deseo es crear. Por lo tanto, entonces me convierto en un verdadero creador. ¿Sí? Acepta esta verdad y entonces cosas muy buenas en tu vida sucederán. ¿Sí? Bien. Y ahora pasamos a el plan del perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Perdonar es pasar por alto. Esta frase, apréndansela, subráyenla, téngala muy, pero muy presente, ¿sí?
porque en realidad este es el plan del perdón del Espíritu Santo. Perdonar es dejar, es pasar por alto. Cuando nosotros, por ejemplo, mm, entendemos lo que alguna persona está haciendo y también lo trabajamos como parte nuestra, porque si yo no tengo una información, simplemente no hay una necesidad en mí de encontrarme una persona que me joda tanto la vida, ¿sí? O de que me diga algo o de que haga algo que yo considero que va en contra de mí mismo, de mi persona, de mis creencias, de mi integridad, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que si yo estoy en mi papel de víctima y me encuentro a un victimario, pues desde la terapia te vas a dar cuenta que víctima y victimario contienen exactamente la misma información, ¿sí? Cuando tú trabajas desde tu parte de víctima, porque normalmente digo es así, el victimario quizás no se sienta ni siquiera con esa responsabilidad de sanar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, cuando lo integras, cuando toda esta información ya no te duele, ya no sientes el nudo en la garganta, cuando lo integras en ti y lo comienzas a trascender, haga lo que haga la otra persona, simplemente ya lo dejas pasar. Ya no te perjudica en absolutamente nada, porque ya lo has trabajado. Ya no tienes ese nudo en la garganta, porque lo has trascendido. Y eso significa precisamente el perdonar. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Que de por sí nosotros a través de lo que nosotros percibimos vemos de una forma errada. ¿Sí? Entonces, acuérdense, por ejemplo, que hemos mencionado que nos hemos vuelto más que creadores en personas que perciben. Y percibimos una verdad muy parcial. No percibimos toda la verdad, porque lo que nosotros percibimos lo tomamos como una verdad total, como si tuviéramos precisamente la verdad absoluta. Entonces, pero cuando nos abrimos y aceptamos precisamente la idea de que somos creadores y no solamente mentes que perciben, entonces estamos dispuestos a ver la verdad. Y la verdad es que quien tenemos enfrente a nosotros es precisamente nuestro Salvador. Y esa es parte de la verdad. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida. Y aquí pone identidad con mayúsculas. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, es decir, al Espíritu Santo, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú, debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti.
La expiación es una lección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades. Al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, o las juzgarás como Él lo hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí una parte importante, si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, porque entonces el ego pues te va a comenzar a hablar. Mm, ahora resulta tú muy santo, tú muy expiador, tú muy entendedor de la verdad y muy observador del Espíritu Santo en los demás, y así comienza el ego, ¿sí? Entonces, el ego minimiza todas estas capacidades, ¿sí? Y las juzga. Así es el ego. Como las juzga en ti, entonces comenzará a juzgarlas en todos los demás. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no puedes pasarlo por alto. En ese punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre, porque expresan ideas que son eternas. ¿Sí? Entonces el ego primeramente hace real el error. Y entonces nos dice, ¿cómo lo ibas a poder pasar por alto si entonces lo consideras tan real? ¿Sí? Aparte, que el ego pues tiene, ya sabes, esta idea de ese perdón, y esto lo hemos expresado mucha gente y en muchos sentidos, ¿sí? Yo perdono, pero no olvido. Ese es el perdón que otorga el ego, ¿sí? Entonces es prácticamente te pone en un nivel, porque el ego crea en niveles, y eso te hace ponerte en un nivel más alto que las otras personas. Yo te perdono porque soy bueno, te perdono porque soy un santo, te perdono porque soy especial, y soy mejor que tú, porque te he perdonado. Entonces, cuánta arrogancia y cuánta soberbia existe precisamente en un ego tratando de perdonar de esta manera. Aquí nosotros necesitamos que ponernos muy atentos, muy, muy atentos, ¿sí? Desde dónde nosotros estamos perdonando, porque si en realidad hemos perdonado, como ya les he comentado, es ahora lo he trascendido, simplemente lo dejo pasar. Ya no me afecta, ya no, mm, ya no me hiere, ya no siento absolutamente nada, ya simplemente eh, acepto lo que fue y acepto lo que es, me vuelvo resiliente y entonces este es el perdón. Ahora acepto precisamente que esta persona en la que yo he proyectado este dolor, pues ha sido una persona necesaria para entonces poderlo ver
y a continuación de dejar pasar precisamente eh, esta situación, pues ahora lo que sigue es verla a esta persona o personas tan santa o tan santas como siempre han sido. Y eso es precisamente la máxima expresión del perdón. Mm. ¿Y qué están pensando? Es difícil. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo se Bueno, yo perdona? creo que simplemente si se olvida, pues no hay necesidad de perdonar. No, el perdón no es Ya olvido. cuando, bueno, El perdón no es olvido. o tal vez El le quitas perdón, la importancia, vaya. no. El perdón es entender, ¿sí? E integrar. Todo lo que sucede, todo lo que crees que sucede Ujú, frente a ti, a través de otra persona es tuyo. Por eso no lo puedes olvidar. Porque eventualmente va a resurgir. Y aunque tú te vayas a China, a Europa, a donde tú quieras y no trabajes precisamente la información que tienes que integrar para poder trascender y poderlo dejar pasar, pues entonces así te puedas ir al fin del mundo, te va a volver a pasar exactamente lo mismo, porque no lo has olvidado, ¿sí? Tu inconsciente no lo ha trabajado, no lo ha olvidado, ¿sí? Entonces no, eso no funciona. Esta la respuesta precisamente que me acabas de dar es precisamente una respuesta que daría el ego, ¿sí? Entonces, no se trata de hacerse pato uno, de decir, ya no duele, y tú, ya no duele, y, qué común. No. Entonces, no, pero sí no duele. sí, sí, si duele, duele, y si duele, acepto que duele, y permito que duela, eh, y entonces veré qué hago precisamente con este dolor. Pero una de las cosas es precisamente entregárselo al Espíritu Santo para ver qué respuesta también me puede dar al respecto, para ver de qué forma, de qué manera entonces puedo acceder precisamente al perdón, ¿sí? Puedo acceder también a la expiación y permitirle precisamente a esta voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, que me guíe, ¿sí? Nos están dando aquí Ujú, todas las herramientas, ¿sí? Entonces hay que poner mucha atención precisamente en lo que se nos está ofreciendo aquí, ¿vale? Muy bien. ujú. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal, para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error, desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente. O creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe. Y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. ¿Sí? Entonces aquí está prácticamente la herramienta tal cual. ¿Sí? No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente. O de lo contrario, simplemente vas a vivir en gran culpabilidad. Y entonces todo tu sufrimiento, todo cuanto te suceda, es una justificación de un falso merecimiento. Es que me lo merezco. Es que esto es poco en comparación a toda la culpa que llevo en mí. Entonces,
eh, básicamente estoy perpetuando la creencia en el error, haciendo real el error y prácticamente pues rechazando todo lo que, rechazando principalmente la expiación y rechazando también el perdón. Sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que él, perdón, la función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti. Y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. Entonces, zapatero a tu zapato, le permites a Dios ser Dios y al Espíritu Santo que haga su trabajo, tanto como a Jesús, ¿sí? Sin querer controlar absolutamente nada. Yo simplemente cooperando, ¿sí? Dejándome llevar, pero entendiendo, aceptando precisamente todas estas lecciones y ponerlas a la práctica. A veces no es suficiente con el hecho de estarles explicando esto. Afortunadamente, les digo, las lecciones se cuelgan en YouTube o incluso en Spotify. Entonces, ustedes pueden repasar o si no están de acuerdo con la explicación, pues entonces pueden ustedes leer, pero ya van sobre un entendido, ¿sí? Entonces, para entonces poder entender bien lo que se nos está tratando de enseñar aquí. A veces nosotros queremos entender todo esto, encontrarle una lógica, un razonamiento, un análisis profundo, ¿sí? Y a veces simplemente no es necesario, es mejor llevarlo a la práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica? Bueno, encuentra alguna situación que te es muy difícil perdonar, ¿sí? A veces encuentra como todas estas situaciones que en realidad no has trascendido, que te siguen causando aflicción, que te siguen causando miedo, ¿sí? Que te siguen causando vergüenza o culpa, resentimiento y pues simplemente hazte consciente de todo esto y comienza simplemente a soltar, 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 ¿sí? Eh, en YouTube, en mi canal, ¿sí? Malia, ahí están, cuelgo normalmente todas las clases, a veces me tardo un poquito más, pero siempre las puedes encontrar ahí. Dice, la confusión, la confusión de funciones es una característica típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Es decir, el querer tener siempre la razón, siempre la razón. Desde mi egocentrismo, desde mi arrogancia, mi soberbia, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú, soy más grandioso que tú. Estoy confundido. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción. Si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo, déjame repetir que las
cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. El que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta. Y tú lo juzgas siendo el mismo criterio que yo sigo. Y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que yo sigo. El ego vive literalmente del tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que, por el contrario, dale la bienvenida, sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? Y fíjense, aquí se nos está dando precisamente este segundo advenimiento. Nosotros esperamos que venga un Jesús que aparezca del cielo, de las nubes, que aparezca en forma humana, que aparezca cuando en realidad pues es toda una conciencia, ¿sí? Entonces dice, no tengas miedo del juicio final. El juicio final es el final de todo juicio. Es decir, ya cuando no tengas una necesidad de enjuiciar a nada ni a nadie, ese es el juicio final. Dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Y aquí nos dice muy claramente, este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. Pero como nosotros estamos medios locochones, ¿sí? Le hacemos muchísimo más caso al ego que a esta cordura, pues entonces no le podemos dar de ninguna forma, de ninguna manera, pues precisamente la bienvenida a este segundo advenimiento. ¿Sí? Muy bien. El ego literalmente, el ego vive literalmente del tiempo prestado. ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? ¿Y quién recurre a la fantasía a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y de estos encontrar y de estos puedes encontrar una infinidad, mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos, y así por algún tiempo. Son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el interín, en el interín, no obstante, la realidad no había desaparecido.
El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira la realidad. Está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios. Y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente se nos está exhortando. Mira, la realidad está aquí, absolutamente toda, tal cual, y es para ti. Te pertenece a ti, me pertenece a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Muy bien. Preguntas. No, todo bien. Gracias. No, ¿Todo en orden? Sí. ¿Algún comentario? Pues yo sí quisiera volver a ver el video porque, bueno, yo en lo personal para lograr entenderlo, darle una mejor comprensión, sí necesito, por ejemplo, en un libro leerlo una, dos o tres veces y en este caso, pues me gustaría ver nuevamente el video. Muy bien. Ahí te escribo donde lo puedes encontrar. Si buscas si escribes en YouTube, ¿sí? Así tal cual está. Bio Alex García UCDM, un curso de milagros. Entonces ahí te va a mandar directamente al canal. ¿Sale? Y ahí están desde la primera lección hasta, me hace falta subir la penúltima y esta, nada más. Pero están de principio hasta casi el fin. ¿Sí? Muy bien, Muchas pues, gracias. Igual y voy a comenzar con el principio. Muchas muy gracias. bien. Entonces, si no tienen ningún otro comentario, si todo está bien por aquí, pues entonces nos estamos viendo próximamente el próximo miércoles, ¿vale? gracias. Gracias, Sí, Bye. Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Descanses, Buenas noches. descansen, buenas noches.